Los pisos de mármol de Hall Tower brillaban bajo las luces fluorescentes, intactos por los pasos de aquellos demasiado importantes para limpiarlos. Pero a Daniel Thompson, con un trapeador en la mano, no le importó. Tenía un trabajo y eso era suficiente por ahora. Su hija, Emma, de tan solo 5 años, estaba sentada tranquilamente en el armario del conserje, coloreando princesas a las que les faltaban coronas. Vivían una vida sencilla basada en turnos nocturnos, juguetes de segunda mano e historias para dormir susurradas en los estacionamientos. Pero una noche, como quiso el destino, Daniel se encontró cara a cara con Victoria Hall, la infame directora ejecutiva de Hall Corporation. Una mujer que dirigía salas de juntas con férrea determinación y sin embargo no había logrado valerse por sí misma en más de 6 años. Mientras Daniel limpiaba las manchas de las puertas de vidrio de su oficina, la notó sola en el tenue resplandor de la lámpara de su escritorio, inmóvil en su silla de ruedas, mirando el horizonte de la ciudad como si la hubiera traicionado. Su voz rompió el silencio. «Señorita Hall, ¿alguna vez ha planeado salir de aquí?» Ella se giró lentamente, con los ojos penetrantes y la voz más fría. «¿Qué te hace pensar que no lo he probado todo?» Daniel se encogió de hombros. «A veces las cosas que nos arreglan no están en los hospitales». Victoria rió entre dientes, una risa cargada de incredulidad. «¿Y crees que un conserje va a arreglar lo que los cirujanos y especialistas no pudieron arreglar?» Él sonrió suavemente, imperturbable. «No estoy ofreciendo terapia, señora. Solo un poco de fe». La vida de Daniel no había estado pavimentada con oro. Su esposa, Laura, había fallecido después de una brutal batalla contra el cáncer. Él tuvo que criar a Emma solo, haciendo malabarismos con 2 trabajos para mantener las luces encendidas, y a menudo llevaba a Emma con él porque las niñeras eran un lujo que no podía permitirse. La historia de Victoria no fue muy diferente, aunque llevaba una máscara más brillante. En su día, una estrella ecuestre en ascenso, fue el símbolo del privilegio y la perfección. Hasta que un conductor imprudente y un momento de pérdida de tiempo le robaron la capacidad de caminar. Pero lo que nadie le robó hasta el accidente fue su orgullo. Ella convirtió Hall Corporation, una startup que surgió en el garaje de su padre, en un imperio de $1.000 millones. Sin embargo, ninguna cantidad de riqueza podía llenar el vacío que su cuerpo roto había tallado dentro de ella. Victoria tenía muros, altos y fríos. Daniel tenía cicatrices profundas y silenciosas. No estaban destinados a cruzarse. Sin embargo, la vida a menudo tiene una forma de unir a personas que se están desmoronando. Durante las noches siguientes, Daniel y Emma se convirtieron en elementos fijos de la rutina de Victoria. Emma, inocente y sin filtros, a menudo entraba a su oficina y hacía el tipo de preguntas que los adultos eran demasiado educados o tenían demasiado miedo de hacer. ¿Por qué estás sentada todo el tiempo, señora? ¿Tú pero no te cansas? Victoria, divertida pero irritada, explicó su parálisis. La respuesta de Emma fue un hecho. Mi papá dice que ponerse de pie te hace más fuerte. Victoria sonrió por primera vez en años. Fue entonces cuando Daniel hizo su audaz promesa. Te ayudaré a caminar de nuevo, Mississippi. Simplemente aún no lo sabes. Victoria se rió. Una risa genuina. Fue tan absurdo que me pareció refrescante. ¿Te das cuenta de lo loco que suenas? Tal vez, dijo Daniel. Pero a veces hace falta un poco de locura para arreglar lo que el sentido común dejó de lado. Daniel nunca habló de títulos de fisioterapia ni de tratamientos de vanguardia. Habló de la vida, de pequeños pasos, literal y metafóricamente. Empezó poco a poco, acercando la silla de ruedas de Victoria a su escritorio para que ella tuviera que alcanzarla, estirarse y sentir la tensión de sus músculos. La animó a visualizarse caminando, no en centros de rehabilitación, sino en recuerdos, montando a caballo, corriendo por el huerto de su padre. Emma trajo sus fotografías. En cada dibujo, Victoria aparecía erguida y sonriendo. Y aunque Victoria lo admitiera o no, empezó a desear que eso volviera a ser cierto.
Las noches se convirtieron en semanas. Victoria se encontró anticipando esos pasos de alguien que blandía un trapeador y las risitas de esa niñita. Por primera vez en años, su oficina no parecía una prisión. Pero el progreso rara vez es lineal. Una noche, después de una reunión de junta particularmente agotadora, Victoria se sintió humillada. Un ejecutivo rival se burló de su liderazgo, diciendo que una mujer que ni siquiera podía ponerse de pie no tenía derecho a dirigir una empresa. Regresó a su oficina con las manos temblorosas y el orgullo destrozado. La pequeña campana de bronce que Daniel había colocado sobre su escritorio, símbolo del día en que daría su primer paso, llamó su atención. En un ataque de ira, lo arrojó al otro lado de la habitación. Daniel la encontró momentos después, con el espíritu destrozado y su fachada helada desmoronándose. «Odio esta silla», susurró, con los ojos húmedos por la frustración. «Odio necesitar a la gente». Daniel no ofreció compasión. Él ofreció regalos. «No tienes por qué odiarlo», dijo en voz baja. «Pero no puedes dejar que sea el final de tu historia». Él se arrodilló a su lado. «Esta noche, vamos a recordarle a tus piernas lo que se siente al intentarlo». Esa noche fue diferente. No había terapeutas, ni espectadores, solo un conserje, un multimillonario y una animadora de 5 años. Con Daniel sosteniéndola por debajo de los brazos y Emma aplaudiendo frenéticamente, Victoria se puso de pie. Por unos segundos tal vez. Pero era más de lo que había tenido en 6 años. Ella no lloró porque sus piernas funcionaron. Lloró porque por primera vez creyó que podían volver a hacerlo. Y la creencia es un sanador poderoso. Los meses siguientes no fueron un cuento de hadas. El progreso fue minucioso. Hubo reveses, frustraciones y momentos de absoluta desesperación. Pero todas las noches, Daniel y Emma estaban allí. El personal comenzó a notar cambios, no en la apariencia de Victoria, sino en su brillo. Ella estaba más presente, más humana. Las salas de juntas ya no eran los fríos campos de batalla que solían ser. Uno a uno, la gente dejó de verla como la reina de hielo y comenzó a verla como Victoria, una mujer que luchaba una batalla silenciosa y noble. 6 meses después, con las cámaras encendidas y los periodistas esperando afuera de su oficina para otro anuncio corporativo, Victoria los ignoró a todos. En una sala sin público excepto Daniel y Emma, se puso de pie y dio 5 pasos a través de su oficina. Ella recogió la campana del lugar donde la había arrojado meses atrás, la colocó nuevamente sobre su escritorio y la hizo sonar. Las lágrimas siguieron, no las de dolor, sino las de un corazón que redescubría su ritmo. Emma la abrazó radiante. «Te dije que ponerte de pie te hace más fuerte». Victoria Hall no solo caminó, ella se elevó. No en los escenarios, sino en las vidas que tocó después. Creó la Fundación Emma, que financia programas de rehabilitación no convencionales centrados en la conexión humana y la curación emocional. Y Daniel. Ella lo nombró director de bienestar de los empleados, no como una obra de caridad, sino porque sabía que nadie más entendía lo que era la verdadera curación. En el evento de lanzamiento de la fundación, Victoria compartió su historia. «Gasté millones buscando los mejores médicos. Pero fue necesario un conserje y su hija para enseñarme que a veces la curación comienza con amabilidad, no con recetas». La multitud se puso de pie en ovación. Pero Daniel, humilde como siempre, se inclinó hacia Emma y le susurró: «Mira, no solo la ayudamos a caminar, niña. La ayudamos a volar». En un mundo obsesionado con los títulos y los trofeos, un conserje, un multimillonario y un niño demuestran que los actos de bondad más simples pueden resonar más fuerte que todos los aplausos. Porque a veces no son las personas con los currículums más grandes las que cambian vidas. Son los que tienen los corazones más grandes.